Lolita de Stanley Kubrick, que pues aparece en el listado de películas favoritas de David Lynch. No sé, podría ser cualquier otra, ¿no? O sea, pensando en Stanley Kubrick, que a David Lynch le gustara Naranja Mecánica o le gustara alguna de ellas, no, decide que sea Lolita. Y Lolita tiene toda una serie de lazos muy delicados con la propia obra de David Lynch que vamos a revisar al final. Pues bueno, la película nació por el escándalo mayúsculo que se había provocado en 1955 cuando Vladimir Nabokov, que es un escritor, gracias Ramses, un escritor ruso que llega a los Estados Unidos, empieza a dar clases de literatura, tiene grandes libros donde esas clases se convirtieron precisamente en cátedras que se guardaron en forma de literatura. Pues en 1955, después de que muchas editoriales le dan la vuelta, consigue publicar en francés un libro que se llama Lolita. Lolita se publica por primera vez en 2 tomos, que si algún día lo encuentran, es uno de los libros más caros que existen, sobre todo la primera edición. Son 2 tomos verdes pistache, que se volvieron verdaderamente de culto. Y bueno, pues Francia fue un país donde la historia que pretendía Vladimir Nabokov se pudo presentar por primera vez. No sé si han leído la novela, no sé si han tenido la oportunidad de ver el libro. Bueno, el libro es una muy interesante serie de vueltas de tuerca donde Nabokov va tomando diferentes asuntos alrededor de estos temas que toca la película. Por ejemplo, la película empieza con un estudio muy sesudo que hace un investigador que nos va contando el caso de este viudo blanco, cuarentón, de raza blanca, que queda fascinado por una adolescente y eso lo acaba llevando a la perdición, ¿no? Entonces este supuesto doctor, que desde luego es Nabokov, es donde precisamente acuña esta frase donde dice: lo que ustedes van a leer de ninguna manera es algo que nosotros querramos difundir por una razón de morbo o de algo por el estilo. Dice: no, queremos hacerlo porque esto es una confesión, finalmente estas memorias son una confesión y a través del arte este crimen se acaba transformando en otra cosa. Ya desde ese prólogo nos quema buena parte de la novela porque nos dice que el personaje se metió en una espiral terrible de degradación y que incluso para cuando la novela va a empezar él ya está muerto, le dio un infarto en la cárcel, ¿no? Entonces ya es muy raro leer ese prólogo porque ya le quemó a uno muchas cosas Nabokov. Luego empieza el libro y el libro efectivamente es una confesión en primera persona de un profesor de literatura de origen francés que llega a los Estados Unidos en la posguerra inmediata y que pues bueno nos va contando que tiene pues esta afición, este gusto por las jovencitas, ¿no? Ustedes vieron ahí uno de los fragmentos más famosos de Lolita, donde el personaje habla de las famosas ninfetas, ¿no? La ninfeta como un personaje, como una representación de deseo, donde se habla de estas niñas que están entre los 12 y los 14 años aproximadamente, que tienen un encanto muy especial, que al mismo tiempo tienen un encanto también diabólico, lo menciona el personaje, y que una vez pasado ese momento ya no tienen ningún chiste, ¿no? Entonces él ha venido formando esta imagen de deseo que está obviamente escondido dentro de este personaje, por algo que en esta versión no se menciona, y sí se menciona en la segunda versión que se hizo de Lolita, la segunda versión oficial, que se hizo en el año 96 con Jeremy Irons, donde hay un trauma del personaje. O sea, finalmente no estamos justificándolo en sus acciones, pero Humbert tuvo un gran amor en su adolescencia, niñez, en ese justo medio, y esta chica muere en una de esas epidemias europeas que pasaban, y entonces él queda profundamente tocado por esta historia de amor que no se dio,
y entonces siempre anda buscando a esta niña. Él va creciendo, obviamente él va creciendo, se casa, se queda viudo por primera vez, se le acaba quemando la casa con todo y esposa adentro, nada que tenga que ver con él, desde luego, o sea, él no es el culpable, pero finalmente el personaje pues llega a este pueblo estadounidense en la posguerra y pues le ofrecen una casa, con una viuda también que se llama Charlotte Hayes, que pues cuando le enseña su jardín resulta que ahí está tomando el sol esta niña que se llama Lolita o Dolores, que es la hija de ella. Se llama Lolita, eso no lo mencionan en la película, se llama Lolita, se llama Dolores porque la concibieron en México. Ellos se fueron de luna de miel a Acapulco, ahí concibieron a Lolita, y entonces Lolita por eso es como de clima caliente, ¿no? Y no tiene nada que hacer ahí. Pero bueno, una vez que el personaje logra entrar en contacto con esta familia, pues maquiavélicamente va haciendo las cosas para poderse quedar lo más cerca posible de Lolita. Ese es como el primer acto de la historia, y el acto termina en el momento en el que Charlotte Hayes muere atropellada. Otra vez el destino interviene para que Humbert se quede como el tutor de Lolita y se vuelvan amantes, y empieza esta historia donde todo el segundo acto de la novela, lo que tenemos ahí es pues un recorrido por una Norteamérica profunda, una Norteamérica de moteles baratos, de estos dos personajes que se van escondiendo porque ante todo son padre e hija o tutor e hija, pero pues una vez que se cierra la puerta del cuarto son amantes, eso queda clarísimo. Y después pues bueno, viene este momento donde Humbert empieza a ser perseguido por esta figura que no se sabe muy bien al principio si es es algo que lo imagina él, es su conciencia, no sabemos qué es, pero hay alguien que los está siguiendo de manera muy cercana a lo largo de todo ese viaje. Y que también esa presencia empieza a interactuar con Lolita, y eso pues bueno le detona toda una serie de ataques de celos y de paranoia que van acabando con él, o sea, acaban con su carrera, acaban con su estabilidad económica, acaban con su propia integridad, porque en algún momento, aquí no hay muchas de las cosas que ocurren en la novela y que son verdaderamente terribles. Por ejemplo, mencionarles nada más una, Lolita en un momento dado, como necesita dinero para moverse, para hacer sus cosas, Lolita le empieza a cobrar por cada cosa que hacen en la cama. Eso, por ejemplo, no está aquí, y hubiera sido un escándalo que estuviera, pero en la novela sí está, y está muy claro que eso hace Lolita con Humbert. Entonces, bueno, finalmente Lolita huye, Humbert se pierde durante un buen número de años, y un día le llega una carta donde le dice, bueno, estoy casada, vivo por acá, necesito dinero y necesito verte, ¿no? Entonces Humbert, que tiene toda la intención de matar al hombre que se llevó a Lolita, pues bueno, resulta que no es ese hombre, es un buen hombre con el que ella se casó, ahora está ella esperando un hijo. Lolita le confiesa quién fue este personaje que se la llevó, que realmente era un pervertidor de menores disfrazado de intelectual del jet set, de este universo en el que vivía Lolita, que finalmente la explotó, que finalmente la engañó, que finalmente la utilizó, y un buen día la sacó a patadas de su casa. Y entonces ella encontró a este buen hombre con el cual vive. Humbert dice uno de los diálogos más terribles de la historia de la literatura, cuando le dice, de aquí a ese coche hay 25 pasos, camínalos conmigo, y Lolita no los camina con él. Y entonces, bueno, pues ya sabiendo que fue Claire Quilty quien fue el culpable de todo esto, va y lo encuentra. Finalmente, pues Quilty era un pervertidor, era un pedófilo, era un pornógrafo clandestino, y pues lo asesina de una manera muy brutal. Y después, cuando ya a Humbert se lo va a llevar la policía y él va prácticamente zigzagueando por las carreteras, de pronto llega a una especie de colina donde ve un pueblo y alcanza a oír voces de niños jugando, y la novela, bueno, termina de una manera espectacular diciendo, si esa es la única eternidad que tú y yo vamos a poder compartir, Lolita,
que así sea, ¿no? En ese concierto, en esas voces de niños que quedan por ahí. Entonces, cuando uno termina de leer Lolita, la primera reacción que uno tiene es muy contradictoria, porque la novela está extraordinariamente escrita, el personaje es de una enorme profundidad, llega a pensar y llega a concebir cosas sumamente atroces, porque finalmente es un enfermo, Humbert. Por ejemplo, tiene la idea que en el momento en el cual Lolita crezca y pierda su poder que tiene como ninfeta, si tiene hijos con Lolita, pues y si tiene hijas con Lolita, pues ellas van a ser las siguientes Lolitas, ¿no? Claro, ya está uno leyendo el diario de un enfermo mental, y eso está clarísimo en la película, pero está tan bien escrita, está escrita con tanta maestría, que uno no puede dejar de conmoverse y uno no puede dejar de sentir muchas cosas con el personaje de Humbert. Ahora, la versión del 96, que fue cuando se hizo la versión con Jeremy Irons, tuvo una enorme cantidad de precauciones. Se tuvo que editar con un abogado especialista en imágenes que no rayaran con la pedofilia, porque pues bueno, ya en los 90s, la versión de los 90 le da un sentido mucho más erótico a la película, ¿sí? Entonces, en muchos países del mundo no se exhibió. Curiosamente, en México vimos la versión completa, sin ningún corte, ninguna censura. Ahora imagínense, vámonos en el tiempo, pues bueno, cuando Kubrick hace la película, pues se enfrenta obviamente a cosas muy fuertes. Bueno, en primera, no era un proyecto suyo, era un proyecto que tenía la Metro-Goldwyn-Mayer, tenían a Vladimir Nabokov bajo contrato. Kubrick se interesa en dirigir la película una vez que lee la novela, y pues Vladimir Nabokov dice: a mí me gustaría hacer la adaptación precisamente para ver de qué manera podemos ir brincándonos esas partes que no nos van a dejar filmar y que no nos van a dejar presentar. La película se filmó en Inglaterra, no se filmó en Estados Unidos, y eso inicia para Kubrick una carrera nueva, porque resulta que trabajando en Inglaterra, se filmó en Inglaterra por una razón. De repente los estudios filmaban y dejaban dineros como congelados por ahí, quedaba un piquito de presupuesto, y otro piquito y otro piquito. Entonces, en un momento dado, los contadores de la Metro decían: oigan, hay que ya cerrar ese dinero que está ahí pendiente, pues filmen tal película ahí. Lolita ocurre toda en Estados Unidos, pero toda la filmación se hizo en Inglaterra. Entonces, una vez que Kubrick conoce el ambiente del cine inglés, a los técnicos del cine inglés, de repente tomó una decisión muy radical, y fue no regresar jamás a los Estados Unidos, y desde Lolita hasta Ojos Bien Cerrados filmar todas sus películas en Inglaterra. Jamás va a regresar, a partir de la experiencia de Lolita, que fue muy agradable para él en términos profesionales. Por otro lado, bueno, tuvo un reparto sensacional, ¿no? Sue Lyon, que es a quien hace Lolita, Charlotte Hayes, interpretada por Shelley Winters, que es una de las grandes actrices americanas de la generación de Marlon Brando, de la generación de Marilyn Monroe, del Actors Studio, y bueno, dos actores ingleses que con ellos empieza la película, y bueno, desde que empieza la película ya se establece esas personalidades. Por un lado, Peter Sellers, que todavía no es el Peter Sellers de la Pantera Rosa ni de todo lo demás, aquí está apenas despegando, y pues bueno, un actor ese sí con una trayectoria impecable, que era James Mason, que tiene toda esta formación shakespeariana, ruda, fuerte, que Kubrick pues pudo ir jugando, ¿no?, con los estilos de interpretación. Ahora, la película tiene, y ahí sí ni modo, tiene un problema. La película estuvo muy, pero muy presionada por la censura de la época. O sea, muchas de las cosas que uno lee en Lolita, que son verdaderamente transgresoras de la relación entre este cuarentón y esta niña de 12 años, porque Lolita tiene 12 años en la novela, díganme si no es una bronca, pues era que la película estaba filmada en 1962. O sea, ok, sí, ya pasaron los 50, estamos en los 60, estamos en una nueva década, en una década en la que se va a hablar de drogas y de sexo en el cine y de violencia, pero pues de ninguna manera este tema había sido abordado a través de una película como Lolita. Entonces, ¿qué le queda a Kubrick? Pues empezar a jugar con otro tema para borrar
eliminar lo más que se pueda el tema de lo erótico de la relación entre Humbert y Lolita, y entonces convierte a Lolita en un relato de obsesión, porque eso sí, no hay ningún problema y lo puede filmar perfectamente. Entonces, sí hay pequeños chispazos por ahí de todo lo transgresora que es eróticamente la novela. Por ejemplo, esta secuencia en la cual este profesor universitario con doctorados, respetado por todos sus colegas, pues le está pintando las uñas a una escuincla, ¿no? O sea, esa escena fue de las pocas donde Nabokov y Kubrick pueden demostrar lo que uno siente leyendo la novela, porque finalmente uno va acompañando a Humbert en la escalera para abajo, ¿no? Entonces sí, todo, y bueno, no sé si alguna vez les ha tocado con algún conocido que de repente tiene grados académicos y una gran inteligencia y cae en manos de alguien que lo hace pomada. Bueno, pues ahí está. Esa escena donde le pinta las uñas a Lolita es de lo poco que se pudo quedar. Pero la parte de la obsesión sí se vuelve muy interesante, ¿no? James Mason sí nos va llevando poco a poco a esa degradación, a esa locura, a esa paranoia que el personaje empieza a sentir, que lo que están persiguiendo, que lo están vigilando, que hay alguien que está hablando con Lolita, y eso no solamente es que se caiga todo el teatro, sino los celos que eso le provoca, ¿no? Los celos son obsesión. Entonces eso es lo que logró hacer Kubrick, y sí está muy bien planteado por la película, porque además James Mason es un gran actor. Y esta escena, por ejemplo, del hospital, cuando llega por ella y ya no está, y acaba golpeando a una enfermera y lo acaban tirando al piso. O sea, lo que estamos viendo es el retrato de una degradación de un personaje que su obsesión lo lleva a ese agujero negro donde finalmente no va a salir. Y claro, la película está contada a través de un larguísimo círculo, a través de un largo flashback, donde la primera escena que vemos y que no sabemos nada, y si no han leído la novela, menos todavía, que es porque este hombre llega y mata al otro fulano, que además Peter Sellers hizo algunas cosas que a Kubrick lo divirtieron mucho. Por ejemplo, cuando lo está buscando en todo el muladar de la casa, porque parece que hubo una orgía la noche anterior, y entonces trae la pistola en la mano y le dice, ¿usted es Quilty? Y sale de abajo de unas sábanas Peter Sellers y le dice, no, soy Espartaco. Dice, viene a liberar a los esclavos. ¿Cuál es la película anterior de Kubrick a Lolita? Espartaco, con Kirk Douglas. Entonces ahí hay una serie de chistes que metió Peter Sellers que tienen que ver con ello. Pero todo ese diálogo, por ejemplo, ahí está Nabokov en su mejor expresión. Todo ese diálogo, cuando lo pone a leer la carta antes de matarlo y que Peter Sellers empieza a decir, ay no, aquí se equivocó, que no sé qué, todo ese diálogo está perfectamente manejado, y si se fijan, lo asesina atrás de un cuadro de una jovencita como del siglo XVIII que podría haber salido en Barry Lyndon después, pero ahí asesina a Quilty. Entonces, de alguna forma, desde la primera escena de la película, esa niña significa Lolita y el malvado muere atrás de ella. Y bueno, vieron ustedes el epílogo es horrible porque todos los personajes de la historia mueren. Muere Charlotte, muere Quilty, asesinado por Humbert. Humbert muere en la prisión y Lolita muere al dar a luz, ¿no? O sea, todo el reparto desaparece del mapa. Les digo, es una novela por eso tan contradictoria, porque al mismo tiempo que uno está leyendo las memorias de un enfermo mental, de un criminal, porque finalmente es un crimen lo que hace, no deja uno de empezar a conmoverse. Y bueno, ese final es verdaderamente terrible. O sea, no hay salvación para nadie, ni siquiera para la propia Lolita, ¿no? No, o sea, el hijo que va a tener se muere, o sea, ni siquiera la siguiente generación se salva, y es como un juego de dominó que se cierra. Ya no hay manera de continuar ningún tipo de historia, ¿no? La película, ¿qué le pasó? Le fue muy bien, en su momento le fue muy bien. Sí hubo países donde hubo muchas protestas también por la película. El póster es muy famoso porque, si ustedes lo conocen, es el rostro de Lolita, los ojos con sus lentes de corazón, que se volvieron icónicos. Está chupando una paleta y la frase del póster decía, ¿cómo pudieron hacer una película de Lolita? ¿No?
Digo, eso finalmente es mercadotecnia, pero funcionó. Sí hubo algunas protestas, eso sí, bueno, Kubrick cuidó demasiado que no se viera nada y que no se entendiera nada que para 1962 no tuviera que pasar. Y bueno, si a mí me preguntan con cuál versión de las dos me quedo, yo me quedo con la de Jeremy Irons, pero por mucho, porque esa sí es la novela de Nabokov. O sea, ahí sí ya no se tuvieron que cuidar de nada, se aventaron a hacer unas cosas enormes. Por ejemplo, el casting de la niña que hace Lolita en la versión de Jeremy Irons, aquí Sue Lyon tenía 15 años cuando filmaron la película, pero se ve más grande, se ve como de 18. Y la otra niña era una niña de 21 que se veía de 12. Entonces, bueno, ya desde que empieza uno a ver al personaje, pues uno empieza a sentir una especie pues sí, de malestar, de que esta imagen que estamos viendo es una imagen completa y absolutamente de erotismo para el Humbert de Jeremy Irons. Y bueno, hay escenas bastante explícitas, muy bien hechas, muy bien actuadas, muy bien fotografiadas, pero donde ya nos queda perfectamente claro qué hacen Humbert y Lolita. Aquí de repente hay unos fades muy bien planeados por Kubrick. En el momento en el que algo va a pasar, nos vamos a negros y regresamos. O sea, todo el tiempo está cuidando, porque era 1962. En algún momento pasan los años y alguien le pregunta cuál de todas sus películas le gustaría volver a hacer. ¿Y cuál creen que dijo? Lolita. Dice, es que la dirigí amarrado con una camisa de fuerza. Dice, y creo que eso no fue lo correcto, creo que no fue pues la manera de llevar al cine una novela que es de las novelas más importantes del siglo XX. Dice, pero fue la época y finalmente eso fue lo que pasó. ¿Sí? A la de Adrian Lyne le pegaron con todo, les digo que en muchos países no se exhibió. Aquí en México, bueno, digo, salvo cosas como Emilia Pérez que la gente brinca, lo demás no le importa a nadie, ¿no? Entonces, bueno, la película pasó, le fue razonablemente bien. Los que somos fans de la novela quedamos muy contentos con la versión de Jeremy Irons, pero es una cuestión de cronología. O sea, en el 62 no se podía hacer esto. En un libro no pasa nada, porque los libros siempre son una experiencia personal. La película es una experiencia colectiva, y Kubrick y Nabokov se cuidaron tanto, pero tanto, que acabaron dándole otro sentido a Lolita, pero no por una razón de no me interesa esto, sino no lo puedo filmar. Entonces, ¿en qué la convertimos? En un relato de obsesión, que los personajes de Kubrick todos son obsesivos. Entonces ahí Humbert se conecta con el coronel de Patrulla Infernal, con Alex de Naranja Mecánica, con Jack del Resplandor, con el Tom Cruise de Ojos Bien Cerrados. Todos hacen viajes de obsesiones que los acaban destruyendo o lo transformando de una forma o de otra. A Jack en El Resplandor lo terminan convirtiendo en fantasma. A Tom Cruise le acaban enseñando que lo único que le pide su mujer es que le dé su merecido, porque él anda pensando tontería y media, ¿no? Entonces, esos viajes de obsesión, Lolita ahí es donde se conecta con Kubrick. Ahora, hay muchas frases de la película y muchas ideas de la película que son muy de David Lynch. O sea, David Lynch hubiera estado increíble que hubiera hecho una versión de Lolita, le hubiera quedado padrísima por todo lo que David Lynch implicaba. Pero, por ejemplo, esta frase donde están Humbert y Quilty, está a punto de cometer el asesinato, y de repente con una voz muy lasciva Peter Sellers le pregunta, Captain, porque todo el tiempo le está diciendo capitán, ¿no? Captain, como si fuera un cockney inglés, ¿no? Y le dice, ¿le gusta mirar? ¿Se acuerdan de Terciopelo Azul? Esa frase que le dicen a Kyle MacLachlan, ¿no? ¿Te gusta mirar? ¿Te gusta ver? Hace unas semanas comentamos en este mismo espacio La Ventana Indiscreta, que es una obra maestra sobre la responsabilidad de la mirada. Entonces, ahí hay una conexión. Y también la transgresión, o sea, finalmente, esa, otra vez me remito a Terciopelo Azul, la escena de la violación de Dennis Hopper a Isabella Rossellini con su gas y haciéndose pasar por bebé y haciendo todas estas cosas,
pues es ese tipo de transgresión que maneja alguien como Vladimir Nabokov, ¿no? Que está jugando con algo tan íntimo que es una perversión, que puede o no venir de un trauma, como ustedes lo quieran ver, pero que finalmente ahí está. Entonces, Lolita es una película que tiene, por un lado, esta música que Nelson Riddle hizo para la película. La música, si ustedes oyeran el disco y no conocieran la película, la música es de un romanticismo así como de melodrama, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es algo muy diferente a un melodrama. No es un pobre señor mayor que se enamora de una jovencita, no se enamora, se obsesiona eróticamente de una adolescente, ¿sí? Entonces, a David Lynch, algo que pudimos ver en todas las semanas que lo trabajamos, es que hay esa constante transgresión de las normas, ¿no? Hay esa visión de esos Estados Unidos donde la gente vive en los pueblos bajo una doble moral muy peligrosa, que finalmente provoca esto. A ver, ahí hay una escena que es en diálogo, no es en acción, pero hay un diálogo ahí que nos da a entender que los vecinos de Charlotte son swingers. Oye, acá somos muy open mind, que no sé qué, y Humbert así como de, sí, qué padre, ¿no? Pero le queda a él muy claro, y a nosotros nos queda muy claro, que los otros lo están invitando a algo que él no se esperaba, ¿sí? Entonces, acuérdense de Twin Peaks, acuérdense de Terciopelo Azul, acuérdense de todas estas películas donde David Lynch nos habla de esos universos aparentemente muy cerrados y que por debajo hay una cantidad de fuerzas oscuras que se están moviendo, ¿no? Entonces, bueno, Lynch no es necesariamente que la historia de Lolita lo atrape, sino todo lo que implica la película. Y bueno, es una película rara en el canon de Kubrick porque siempre brinca Lolita, ¿no? O sea, si uno va revisando la obra de Kubrick, de repente Lolita es algo raro, es un drama romántico, es una película de obsesiones, no hay estos viajes al futuro y no, pero hay un sentido de transgresión que Kubrick se quiso atrever a jugar, pero que lo que lo traicionó fue la época. Lo que lo traicionó totalmente fue la época, y que también Nabokov se sintió sumamente amarrado para poder hacer lo que querían hacer, ¿no? Y bueno, finalmente pues los dos ya partieron, ya no veremos otra versión de Lolita con Kubrick ni con Nabokov. El tema ahora es muy delicado de tratar y de abordar, ¿no? El tema de la pederastía, el tema de la pedofilia, pues todas estas perversiones ya son muy complicadas también de abordar. Y bueno, todos los días vemos y sabemos de casos de niños y niñas que son abusados sexualmente. Entonces, bueno, Lolita siempre ha tenido ese lugar peligroso en la cultura popular por todo lo que implica, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo de la película que acaban de ver? Sí, señora. Las dos versiones. Muy bien. Esta es la primera vez que veo esta versión. Muy bien. La versión que es como Jeremy Irons. Ajá. Y sí, cuando uno ve se nota que es blancura total frente a la otra que estaba escenas fuera. Sí. Y es la época en la que se Sí, claro. Sí, hay una escena sensacional en la de Jeremy Irons, que es cuando Lolita se despide, que se va al campamento. Aquí, pues bueno, ustedes vieron que llega y le dice, no me olvide, no sé qué, y se va, ¿no? Y James Mason se queda todo así. En la de Jeremy Irons, él está llorando en el cuarto de ella porque Lolita se le va, y entonces Lolita, de repente la niña voltea y lo ve, le dice a la mamá, que es Melanie Griffith, a la mamá que se espere, se baja del coche, la niña trae un shortcito y sus colitas y todo, y sube las escaleras con la cámara y todo, y ve a Jeremy Irons y se le trepa hasta acá y le planta un beso, pero así completamente cara con cara. Se baja la chavita de Jeremy Irons, todavía hace que cuando va de salida en cámara lenta de la recámara lo voltea a ver, y la sonrisa con los brackets, ¿no? Y ahí sí entiendes que Jeremy Irons se derrumba totalmente y queda absolutamente prendado. Pero se llevan 35 años de diferencia, hay que entender eso también, ¿no? Aquí todo es muy de, ay, espérate, hasta ahí, no puedes irte más lejos.
¿no? Y eso que es cine americano y cine inglés y no, de todos modos no se podía. Pero pues bueno, es eso, ese empuje es lo que le falta a esta versión que tiene la otra. Pero incluso cómo muestran a la niña que hace de Lolita en esta Ajá. serie, con las colitas y todo, pero todo lo que hay detrás, que ella también no es una santa. No, hay una perversidad Sí, ahí también muy la fuerte, niña ¿no? sí. Que Sue Lyon no la tiene, o sea, Sí, Sue Lyon, exacto. la única escena que se volvió icónica de ella, pues era la escena del jardín donde está en traje de baño con sus lentes, que se volvió famosísima, y ya, ¿no? Y la otra actriz de la segunda versión, qué bruta, o sea, desde que la ve por primera vez en el jardín uno queda igual de enganchado con ella, ¿no? Pero bueno, ella es Dominic Swain y le cayó la maldición gitana porque hizo Lolita, salió en muchas películas, pero ya no despegó para nada, ya no tuvo una carrera importante. Qué lástima, porque sí tenía mucho con que esa chavita poder hacer cosas, ¿no? Muy bien por acá, sí, perdón. Respecto a lo de doble moral, también cuando Ajá. llega una vecina, Ajá. cuando están en una discusión fuerte Sí. y alguien le dice, es que está el ministro de la iglesia y alcanzan Ajá. a escuchar, o sea, como que era un pueblo, todos sabían, pero nadie actuaba. Claro. Entonces lo de la doble moral, lo de la comida, o sea, al principio de la película se ve como insaciable la chica. Ajá. Lolita siempre está comiendo, siempre Ajá. está como insaciable, Ajá. Abriendo la boca. adicta a la comida, ¿no? Sí, sí, Entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A las adicciones, a las obsesiones, Ajá. a las personalidades así raras. Más que nada me llamó la atención eso, la música preciosa, nadie La se música es muy imagina. bonita. Súper tierna, súper sweet, súper dulce y pues la verdad nada que ver con luego las escenas. Siento que también quisieron meter un poquito de comedia en algunas Sí, tomas como la sí. del catre, o sea, para suavizar ahí un poquito la escena de cama. Sí. En la otra escena que es del baño, cuando fallece Charlotte y él está así como que en el baño, lo quisieron hacer como un poco cómico para no hacer tan Sí. duro el momento. Con Shelley Winters hay muchos grandes momentos de comedia porque Charlotte es de una torpeza y de una ingenuidad. Por ejemplo, hay una escena muy fuerte cuando le dice voy a saludar al fulano a Quilty, a Peter Sellers, y lo saluda y le dice ya no se acuerda de mí, y el otro no, pues no me acuerdo, no se acuerda qué, y le empieza a decir algo al oído y él como que dice dice yo hice eso, y de repente se asoma así como para verle el trasero, ¿no? No, pues no me acuerdo, la verdad. O sea, hay un abuso de poder de parte de estos personajes intelectuales verdaderamente terrible, ¿no? Verdaderamente terrible. Y bueno, ese humor está precisamente como para hacer un amortiguador de que la película no se vaya hacia el otro lado que no pueden hacer, ¿no? Igual la Sí. escena de las cenizas, ¿no? Donde las abraza y habla con ellas. Sí. Perdón, viejo, te engañé. Pero eso como que quiso ser cómico. Sí. Y otra parte, a mí que me impactó mucho la muerte de Charlotte, ¿no? O sea, de Sí. estar en shock. Y cómo, a pesar de que se llevaba mal con Lolita, lloró toda la noche, ¿no? O sea, Sí. realmente fue una pérdida de, pues era su mamá. Con todos los defectos que tenía y que era una vaca y que hablaba de más, que estaba así, pues mal. The Haze Woman. Exacto. Sí. Pero cómo lloró, ¿no? No, Ahí claro. empezó el drama, ¿no? Realmente, porque al final de cuentas, pues la mamá sí era ahí también como una mediadora. Claro, pero pues bueno, finalmente todos los planes de Humbert se van logrando, ¿no? Y sí, se acaban yendo y acaban haciendo todo este juego pues, llegan a un lugar, él llega a dar clases, ella se inscribe en la escuela y todo, pero ante todo mundo son padre e hija, y ya una vez dentro van pasando cosas muy severas. Sí. Lo que más me impactó, sin tener una sola escena de sexo, Ujú. o sea, todo lo que va implícito, ¿no? Sin haber Sí. mostrado piel, No, ¿no? nada. Está fuertísimo, nada. ¿no? O sea, Sí. ese mensaje es fuertísimo. Yo me quedo con la versión de los 90, que es más fresa,
Y a mí me No, gustó. es mucho más dura, es mucho más explícita la segunda. No, sí, o sea, hay cosas que ahorita no se podrían ya volver a filmar, ya no las podrías pasar en ningún cine, de la versión de Jeremy Irons. Sí, no, a lo mejor, no, espero que no, pero la hayas visto cortada, La censurada para tele, porque en la tele sí pasa censurada. Aquí en cine la vimos completa y sí fue como muy impactante de veras hicieron eso, sí. Pero también en Estados Unidos es una película imposible de ver. Y más ahora con toda la cuestión de la pedofilia, es una película que ahorita está prácticamente sepultada. Y aquí ¿no? no se puede pasar Sí, aquí pasó en la Cineteca y pasó en cartelera y ha pasado en la tele. En la tele sí, cuando me ha tocado verla, sobre todo en canales mexicanos, sí le cortan algunas de las escenas más fuertes. A lo mejor te tocó ver una versión así, porque es súper explícita la otra, ¿eh? Sí, ahí sí ya no te queda ninguna duda de que están haciendo Humbert y Lolita la mitad de la película. Sí, y luego, bueno, la otra parte más dolorosa de esto es cuando Lolita empieza a utilizar el sexo para su beneficio, porque es la manera de controlar a Humbert, ¿no? Entonces se vuelve un juego de celos enfermizos, se vuelve un juego de una especie de prostitución en la que Humbert va cayendo, y bueno, sobre todo, pues siendo una figura académica, catedrático, pues se va derrumbando en todos los sentidos, ¿no? Acabó en camisa de fuerza. Sí, acaba en camisa de fuerza, efectivamente. Muy bien. A lo que lleva una mala relación. No, pues una obsesión, es una perversión que se va a obsesión y él se va, pero derecho, y no hay manera de parar nada, ¿no? Aquí, en este mundo no hay forma de parar nada. Muy bien. Pues, a ver, los vamos a invitar. Mañana continuamos con el seminario dedicado al maestro Felipe Casals. Vamos a ver El Apando. A las 6 de la tarde nos vemos para arrancar la función. Y el próximo viernes continuamos, nos quedan 3 películas de este ciclo de las favoritas de David Lynch. Y toca una película casi desconocida que se llama It's a Gift, o sea, es un don, se llama, con un comediante importantísimo que veneran, Woody Allen, Mel Brooks, el propio Chaplin lo consideraba un genio, que se llama W.C. Fields. Entonces, bueno, si vienen la próxima semana, 6 de la tarde en este espacio, van a descubrir a un personaje muy especial y una película que es muy rara de ver, y sobre todo también muy raro porque a David Lynch le gustaba una comedia costumbrista muy especial. Entonces esa es la invitación para el próximo viernes, y mañana nos vemos para El Apando de Felipe Casals a las 6 de la tarde. Entrada completamente libre, los invitamos, corran la voz y acá nos vemos. Muchas gracias a todos.